La prevalencia del pie diabético, de la úlcera en pacientes diabéticos es muy alta. Alrededor del 19 a 34 pacientes de todos de los pacientes diabéticos van a terminar con una úlcera diabética en algún momento de la evolución de su enfermedad. De estos pacientes con úlcera diabética, 20% van a terminar en una amputación mayor de la extremidad y esto aumenta exponencialmente la mortalidad a 5 a 10 años. Es especialmente importante mencionar que los grupos socioeconómicos de bajos recursos tienden a tener mayores desenlaces fatales. Así que la prevención en los pacientes diabéticos, el manejo cardiovascular y el testeo rutinario de todos sus factores de riesgo es muy importante para disminuir el desarrollo de la úlcera diabética. Aquí les muestro una tabla sobre cómo la mortalidad en pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos, post amputación mayor, aumenta exponencialmente la mortalidad a 5 años. Alrededor del 19% de los pacientes, es decir, uno de cada 5 pacientes que terminan una amputación, va a fallecer a 5 años. Así que los números son alarmantes y las medidas que tenemos que tomar con estos pacientes tienen que ser agresivas. En cuanto a la fisiopatología de la úlcera diabética, voy a mencionar un par de cositas. La diabetes genera una neuropatía periférica sensorial, motora y autonómica, y de por sí genera enfermedad arterial periférica. Esta neuropatía como tal genera estrés mecánico y la enfermedad arterial periférica, estrés vascular. El estrés mecánico que se genera por esta neuropatía, por esta pérdida de sensibilidad, genera un callo en los pies y esto tiende a la formación de la úlcera. De manera coadyuvante o a veces en paralelo, el estrés vascular genera también la úlcera. Este es el mecanismo por el cual los pacientes terminan con esta entidad. La formación de un callo que eventualmente tiende a generar una hemorragia. Esto genera una úlcera que muchas veces se extiende hacia el tejido más profundo y termina llegando hasta el hueso inclusive. Podemos ver aquí en esta tabla de odds ratio cómo los pacientes con alteraciones neurosensoriales y con presencia de enfermedad arterial periférica inclusive aumentan el riesgo de tener una úlcera diabética en 10 veces más que cualquier otro tipo de pacientes. Así que el hecho de evaluar estos pacientes en el consultorio a diario es muy importante. En cuanto a cuando nos enfrentamos a un paciente con úlcera diabética en el consultorio, es muy importante pedirle que evaluarlo integralmente y hacer la evaluación del pie como tal, hacer un screening como tal. En cuanto a prevalencia de lo que nos vamos a enfrentar en el consultorio, lo podemos categorizar en 5 escenarios. En escenarios con baja probabilidad de desarrollar úlcera y en escenarios de alta probabilidad de desarrollar úlcera. Alrededor de el 10% de los pacientes de categoría moderada activa van a presentarse con un riesgo alto de tener una úlcera como tal y los más son los pacientes que tienen alguna alteración neurosensorial. Aquí muestro un par de imágenes. Por ejemplo, este paciente es un paciente que se presenta a la consulta sin pérdida de sensibilidad, pero ya con cambios tróficos en la piel. Aquí hay un paciente que tiene cambios neurosensoriales que generan el desarrollo de una úlcera. Este es un paciente, estos son pacientes mixtos que tienen un componente neuroisquémico, o sea, tanto la parte neurosensorial como la vascular, y estos son pacientes netamente isquémicos, donde se ve claramente la disminución de la perfusión hacia el tejido circundante. Como pueden ver, el riesgo de recurrencia en un paciente que ya desarrolló úlcera por pie diabético es muy alta. Alrededor de más de la mitad, el 70% de los pacientes a 10 años que tuvieron una úlcera diabética de pie diabético van a terminar teniendo nuevamente otra úlcera, ya sea en el miembro contralateral o en el mismo miembro. Por eso es importante, como repito, tomar medidas en esto. Y una medida que podemos usar es la prevención.
En este metaanálisis, en el que se integraron 40 estudios, pudimos, se puede determinar que la prevención con medidas educativas hacia el paciente, vale decir, enseñándole al paciente cómo tiene que mirarse los pies, cómo tiene que limpiarse los pies, qué tipo de calzado tiene que usar, disminuye significativamente el riesgo de desarrollar una úlcera por pie diabético. Así que siempre en una consulta es fundamental sentarnos y charlar con el paciente sobre esto. Podemos ver, trayendo a colación la anterior tabla, que la mayor cantidad de pacientes que se presentan a la consulta son de riesgo bajo, por lo que tratar de prevenir va a disminuir y va a generar cierto impacto en esta población. En cuanto al tratamiento, cuando ya nos encontramos con un paciente con una úlcera diabética, tenemos que, en primer lugar, determinar el grado de la úlcera. Lo estadiamos en tres escenarios. En un grado 1, que hay cambios tróficos en la piel. En un grado 2, cuando la úlcera ya genera una penetración a nivel del tejido más profundo, llegando inclusive a la fascia. Un grado 3, cuando ya hay compromiso óseo. Una vez que determinamos el grado de úlcera, determinamos si hay presencia o no de infección. Igual se puede catalogar en tres escenarios. Del grado 1 al grado 3, el grado 1 es un paciente que tiene un eritema menor a 2 centímetros. El grado 2, un eritema mayor a 2 centímetros. Y el grado 3 es un paciente que ya tiene compromiso sistémico, que tiene algunos datos de un síndrome inflamatorio sistémico, por ejemplo. En los dos escenarios, ya sea si el paciente se presenta con o sin infección, tenemos que determinar también el grado de isquemia. En el caso del que el paciente tenga infección, es recomendable iniciar tratamiento antibiótico y evaluar la posibilidad de debridamiento. Y esta es una parte de las que más nos importa a nosotros como servicio, que es la parte de la isquemia. Nos valemos de herramientas clínicas y también herramientas como el Doppler. El índice tobillo-brazo tiene una sensibilidad y una especificidad baja para poder graduar la isquemia como tal. En cambio, el índice dedo-brazo, la oximetría transcutánea o el Doppler vascular periférico de miembros inferiores tiene una sensibilidad y una especificidad más alta para poder determinar el grado de isquemia que tiene un paciente y poder de esta manera eventualmente revascularizarlo. Una vez que determinamos el grado de isquemia de este paciente, tenemos que determinar, en caso de que no haya infección, si la herida es plantar. Si la úlcera es plantar, las medidas son curación y medidas de descargo. La más recomendada es un yeso que no se genere presión sobre la úlcera. En segundo lugar, si es que no es tolerable, se usan las botas tipo Walker. Y en algunos escenarios se puede considerar cirugías como la elongación del tendón de Aquiles o la tenotomía flexora. Si no se presenta con herida plantar, también curaciones y dispositivos de descarga tipo sandalia. Esto se debe reevaluar cada 4 semanas y en caso de que haya remisión de la úlcera hay que hacerle seguimiento porque como podemos ver el riesgo de recurrencia es muy alto. En caso de que no haya mejoría con estas medidas tradicionales, hay que evaluar la posibilidad de revascularización porque son las medidas convencionales que generalmente no sirven. En el caso de que nos encontremos en el escenario de que el paciente tiene algún grado de infección, hay que determinar si tiene osteomielitis. Si esto lo hacemos con medidas, las más económicas son una placa de rayos X. En algunos escenarios se puede hacer biopsia de hueso, dependiendo obviamente esto en conjunto de un manejo multidisciplinario. En caso de que no, evaluamos el tipo de herida que nos encontramos y en caso de que nos enfrentemos a una osteomielitis, vemos si hay que darle antibióticos de manera prolongada, debridar la herida y o hacer una amputación preservativa. Siempre hay que tratar, en caso de llegar a la amputación, ser lo más preservativo posible, porque como pudieron ver, la mortalidad de estos pacientes es muy alta a 5 años. En todos los escenarios hay que evaluar siempre el hecho de revascularizar.
o sea, cuando nos encontramos un paciente con una isquemia, el beneficio que va a tener este paciente, estos pacientes va a ser muy grande, pese a que nos encontramos generalmente con escenarios muy dificultosos, pacientes con arterias muy calcificadas, muy difíciles de abordar, hay que tratar siempre de realizarlo. Este es un algoritmo del Grupo Internacional de Trabajo del Pie Diabético, donde lo que quiero rescatar es un score que nos puede ayudar a tomar ciertas decisiones en cuanto a la hora de revascularizar, que lo traigo acá a colación. Este score divide en dos categorías a los pacientes. La primera tabla nos habla del riesgo que tiene un paciente a un año de tener una amputación mayor, simplemente usando los criterios clínicos y de exámenes que vimos previamente. Por ejemplo, un paciente que tenga una úlcera grado 3, que tenga una infección de grado 2, o sea, un eritema mayor a 2 centímetros, pero que por las pruebas que vemos de viabilidad no tiene isquemia, es poco probable que se vaya a beneficiar de una revascularización. En cambio, un paciente que se nos presenta en otro escenario, con una úlcera más chiquita, con una infección más delimitada, pero con isquemia mucho más evidentemente, y esto va a generar un mayor impacto a la hora de revascularizar. Es una herramienta más de la que nos podemos valer. Y en conclusiones, bueno, el riesgo de desarrollar un pie diabético en una persona con diabetes es muy alto. La amputación aumenta la morbimortalidad de manera exponencial, la recurrencia es muy alta, la prevención es una medida útil para evitar el desarrollo de las úlceras y siempre la revascularización debe estar evaluada integralmente y hay que conocer la anatomía de estos pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias.